Bueno, hermanito, vamos a continuar y vamos a retomar la idea que dejamos en la última sesión. Estábamos en Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer nuevamente del versículo 25 al 28, que estamos viendo, de acuerdo al bosquejo que estamos estudiando, cómo las provisiones del pacto antiguo eran figura de la obra perfecta del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto. Pero este pasaje que dejamos, con el que culminamos la sesión anterior, es bien interesante. Dice Hebreos 9:25, el 9:24, perdón. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. O sea que estamos aquí viendo ya claramente que Jesús entró en una figura, no entró en una figura como la que había hecho Moisés. Moisés vio la figura, Moisés construyó en base a lo que el Señor le mostró en el monte, pero ahora Jesús está entrando ya al santuario definitivo, o sea, al cielo mismo. Y no para ofrecerse, dice el versículo 25, asimismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena. O sea que ya no hay necesidad de estar sacrificando a Cristo nuevamente, ya no había necesidad, así como los corderos del Antiguo Testamento, de estarlo sacrificando y estar sacrificando cada año o cada mes o cada día de reposo, sino que ya su sacrificio fue, definitivo. Para ello habría tenido que sufrir, versículo 26, muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez al fin de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados, esto es bien interesante y es bien importante también, es el destino, está establecido que muramos una sola vez. Las filosofías orientales, de donde sale ahora una corriente que se llama Nueva Era, y que de alguna manera está influenciando a mucha gente con esa cuestión del yoga y el reiki y todo ese tipo de prácticas, estas doctrinas son realmente doctrinas de demonios, como les decía San Pablo. Está claramente establecido, los mismos exorcistas nos advierten que la persona que practica yoga, reiki, que le ponen unas piedras calientes en la espalda y todo ese tipo de cosas, realmente están abriendo puertas malignas. Después vienen las perturbaciones en las casas, los hijos en rebeldía, vienen los problemas maritales, los problemas de trabajo, y después no hayan para dónde agarrar y no saben cómo explicar por qué les ha llegado la salazón, dicen, y es porque han abierto puertas al maligno. Entonces estas filosofías orientales tienen una idea o tienen una doctrina, la doctrina de la transmigración del alma o de la reencarnación, y ellos enseñan de que cuando uno muere, uno vuelve a encarnar, a reencarnar. Entonces para estos judíos, para estos hindúes o para estos chinos, los que tienen este tipo de filosofía, ellos están constantemente con esa idea de que mueren y reencarnan. Mueren y reencarnan. Ahora, la palabra de Dios es bien clara donde dice de que está establecido que el destino de los hombres es que mueran una sola vez. Ahora, ellos enseñan que cuando uno muere, en la reencarnación que va a tener, tiene mucho que ver lo que ellos le llaman el karma. ¿Ya han oído hablar del karma? Que el karma, dicen ellos, que son las consecuencias de su vida anterior. Entonces, si en la vida anterior fueron personas buenas, su reencarnación va a ser en una escala superior a la que ellos tuvieron en la vida anterior. Pero si ellos fueron personas malas, el karma los va a hacer reencarnar en gente inferior, incluso animales inferiores. Ahora, por ejemplo, los indios o los hindúes que tienen el sistema de castas, entonces ellos tienen las castas, los brahmanes, por ejemplo, que son los de la clase alta, y están pues los de la clase baja. Entonces, si alguien fue un buen hindú practicante de su filosofía, su siguiente reencarnación puede ser en una casta superior. Pero si no, si fue malo, entonces su siguiente reencarnación va a ir más abajo todavía, una casta inferior a ellos. Y sabe que ellos son tan terribles en esa forma de pensar.
Una vez nos contaba un misionero que había una persona que había caído como una especie de ataque, algo le había pasado y había caído ahí en la estación del tren y el montón de gente, y se le acercó a alguien a ofrecerle agua y no la quiso tomar, porque quien le estaba ofreciendo agua era de una casta inferior a él y él no iba a tomar agua de una persona inferior a él. Entonces llegó alguien de su misma casta y le dio agua, a él sí se la aceptó. Fíjese qué forma de pensar. Nosotros, pues gracias a Dios, no tenemos esa forma de pensar, y si uno cae con patatús, como decimos en nuestros países, y alguien, al que sea que le ponga el agua ahí, uno rapidito se la... Pero no, ellos no. Ellos tienen ese sistema de castas. Entonces ellos, cuando mueren, dependiendo de cómo fue su vida, el karma es el que va a definir su reencarnación. Pero el objetivo de ellos es ir teniendo una excelencia de vida, ir creciendo en esa excelencia de vida, para que al final ellos dejen de reencarnar y ellos entren a un estado que le llaman el nirvana. El nirvana es cuando ellos ya dejan de existir y se fusionan con Dios, así dicen ellos. Entonces ellos dicen que son como una gota de agua. Entonces usted agarra una gotita de agua en un gotero y usted está en el mar y usted echa esa gotita de agua en el mar, ¿usted va a encontrar esa gota después? Desaparece, o sea, se funde en el mar. Entonces ellos dicen que eso, así es nuestra alma. Va a haber un momento cuando logremos llegar a ese estado de nirvana, que ya nuestra alma va a desaparecer y se va a fusionar con Dios, o sea que uno se convierte en Dios. Esa es la ideología de ellos. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que está establecido que el destino de los hombres es que mueran una sola vez, nada de que estar naciendo y muriendo, no, una sola vez, y luego ser juzgados. Aquí está la parte donde muchos cristianos no nos ponemos a pensar. Desde la última sesión hasta ahorita yo creo que nadie le tocó el juicio, ¿verdad? O sea, gracias a Dios tenemos la oportunidad de seguir. Pero hay gente que no tuvo esta oportunidad del jueves para acá, de la última sesión para acá, no tuvo esa oportunidad. Y tuvieron que enfrentarse al juicio. Por eso es que claramente la palabra de Dios nos dice que debemos de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces está diciendo que vamos a morir una vez, luego ser juzgados. Versículo 28, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Y San Pablo habla de dos tipos de personas que esperan la venida de Cristo. La venida de Cristo, hermanos, es algo que nosotros debemos de esperar y de anhelar. El libro de Apocalipsis termina diciendo, en una de sus últimas frases, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces el Espíritu Santo y la esposa del Cordero, que es la iglesia, anhela la venida de Cristo. Anhela que Cristo venga. El impío no quiere que Cristo venga, porque si Cristo viene, al impío le toca ya su juicio. Pero la esposa del Cordero, la iglesia, los redimidos, los salvados por la sangre de Cristo, anhelan la venida de Cristo, desean su venida. Entonces San Pablo habla de que va a haber un momento en que sonará la trompeta, que es donde los protestantes se han inventado una serie de teorías, y los que no son, y los que tienen título de apologistas en Facebook nada más, porque no tienen más. Ellos se han inventado diciendo que el rapto no existe, dice, pero ni siquiera entienden qué es lo que enseñan los protestantes como rapto, ni tampoco entienden qué es lo que la Biblia enseña sobre eso. Jesús habló de una parábola, Jesús habló del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13 lo explica. En Mateo capítulo 13 dice que al final el Señor va a enviar a sus ángeles y va a recoger, va a levantar. Sus ángeles van a ser enviados y van a recoger de su reino, o sea, de la iglesia, al trigo y a la cizaña. Unos para gloria eterna y otros para vergüenza eterna. La cizaña será lanzada al lago que arde con fuego y azufre. Y San Pablo en Primera Tesalonicenses explicó y dijo, para que no sean como aquellos que no tienen esperanza, lo que va a ocurrir es que sonará la trompeta
los muertos en Cristo, y en otra carta San Pablo dice que eso va a ser en un pestañear, o sea, en un pispileo, que a veces que uno pispilea y ni cuenta se da. Y uno pispilea un montón de veces, en un minuto, pues está el ojo como tiene que estarse lubricando, de repente usted ya pispileó. Entonces, en ese instante, o sea, desde ese cuenta cuánto va a durar la venida de Cristo, un pispilear de ojos. En ese instante que usted pispileó, está ahí, enfrente. Fíjese qué tremendo va a ser eso. Por eso es que dice que viene como ladrón en la noche, no avisa, no va a avisar. Cuando uno venga a sentir, medio cerró los parpe hasta delante del trono de Dios. O sea, segundos, milésimas de segundos. Entonces dice San Pablo que en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo, los que murieron en gracia de Dios. Cuando habla de resucitar es que van a recibir su cuerpo glorificado, que ha sido preparado por a nosotros. Cuando Jesús dijo en San Juan 14, voy a preparar moradas para que ustedes, donde yo esté, ustedes estén conmigo. Es ese cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Es lo que dice San Juan en una de sus cartas. Y el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Porque entonces le veremos a Él y seremos semejantes a Él tal y como Él es. Cuerpo nuevo, glorificado. Entonces, los que murieron en Cristo, su cuerpo será glorificado. Y los que estén vivos, dice San Pablo, serán llevados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿qué es lo que se han inventado los protestantes? Tomando eso, que es algo que está en la Biblia. Por eso cuando usted escucha a un católico que diga que eso no existe, está negando una realidad de la Biblia. Pero los protestantes lo que han hecho es que se han inventado que va a haber el rapto y que en el cielo van a haber 7 años, las bodas del Cordero, mientras en la tierra se van a dar los 7 años de la gran tribulación, que es cuando va a aparecer el anticristo, y el papa, que es el falso profeta, le va a entregar todas las religiones en una sola al anticristo, y el que no se ponga la marca va a ser asesinado, los que no quisieron aceptar a Cristo van a tener que pagar con su vida, y se inventan todo eso, y al final de los 7 años ya viene Cristo otra vez. Pero eso es una teoría que ellos se han inventado. Eso sí ya no tiene base bíblica. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios y nos enseñó Jesús, que todo eso va a ser simultáneo. Se da ese arrebatamiento, los muertos resucitan, los que estemos vivos, decía San Pablo, porque Pablo creía que iba a pasar en su generación, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, o sea, glorificados. Ellos no van a experimentar la muerte como le pasó a Elías, como le pasó a Enós, que fueron glorificados, pero van a recibir, Elías y Enós todavía no tienen cuerpo glorificado, fueron llevados, pero no están glorificados aún. En ese instante van a recibir ellos también su glorificación, igual que nosotros, los que estén vivos en ese momento, reciben su glorificación, y una vez entren, inmediatamente se da el juicio contra Satanás, contra el falso profeta, contra la bestia, el anticristo, y serán lanzados al lago de fuego. Y ahí donde viene todo, se termina y empieza cielo nuevo y tierra nueva. Se restaura el paraíso. O sea, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, dice que Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Así que tenemos que estar nosotros siempre esperando la salvación. Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a pasar al capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10. En el capítulo 10 sigue la idea que se está tratando en el capítulo 9, y del versículo 1 al 18 está hablando acerca de los sacrificios judíos, que eran repetidos continuamente, pero que no eran eficaces en quitar el pecado. Mientras que Cristo, por medio de su gran sacrificio único, completó la obra redentora para la humanidad y se sentó a la diestra de Dios en espera de la consumación del plan divino. Versículos del 1 al 18. Los vamos a ir desglosando. No teniendo la ley, dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. No teniendo la ley más que una sombra
de los bienes futuros, no la imagen de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados. Entonces aquí ya nos está volviendo a dar la misma idea que ya hemos tocado en las sesiones anteriores, que los sacrificios que se ofrecían en la antigua alianza, en el antiguo pacto, no eran suficientes. Por eso tenían que estarse ofreciendo constantemente, continuamente, porque no podían dar una limpieza total del pecado. Versículo 3, al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. Entonces, esos sacrificios lo que hacían era estar constantemente recordando los pecados, recordando todo lo que el pueblo hacía. En el libro de Levítico, libro de Números, hay una cantidad de pecados que tenían que ser expiados, pero también habían otros pecados que podían o que tenían que ser expiados, pero eran los llamados pecados por inadvertencia. ¿Cuáles eran los pecados por inadvertencia? Los que se cometían de manera inocente, por así decirlo. O sea, ¿cómo un pecado se va a cometer de manera inocente? Sí, a veces uno mete las patas, decimos en mi país. O sea, uno comete un error y eso constituyó un pecado. A veces una broma, un chiste, hiere, lastima a alguien. Se pecó contra esa persona y uno no se da cuenta. Entonces uno tiene que ver todos esos pecados. Entonces en el Antiguo Testamento uno podía ofrecer. Ahora, cuando ya se daba cuenta uno del pecado que había cometido, ya tenía que ir a ofrecer el sacrificio. Entonces, todo el tiempo había que estar llevando animalitos a pedir perdón. El día de la expiación, el mes séptimo del año, había que ofrecer el gran día de la expiación, donde se ofrecía el cordero, donde limpiaba el pecado, perdonaba el pecado del pueblo por un año. O sea que esto era todos los años. El sacrificio de la mañana, especialmente el sacrificio de las 3 de la tarde, que se ofrecía el cordero para la remisión de los pecados. Entonces era algo de todo el tiempo. Por eso dice, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. Pues es imposible, capítulo 10, versículo 4, es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. O sea, había una expiación, pero era una expiación temporal, imperfecta. Pero así Dios lo permite, así Dios lo establece. Ese fue el primer paso de la religión que Dios establece. Una religión todavía no perfecta, una religión imperfecta, con sombras y figuras, pero así lo permite Dios porque era parte de su designio, de su plan. Por eso al entrar en este mundo, dice, refiriéndose a Jesús, versículo 5, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Está tomando un salmo en donde está diciendo, bueno, ya holocaustos y sacrificios ya no te agradan. Así que lo que hiciste, me formaste un cuerpo. Me diste un cuerpo semejante al cuerpo de los humanos. Para eso, ya lo hemos explicado, Dios tenía que preparar a una mujer para que Dios pudiera engendrarse en ella, porque si se hubiera engendrado en una mujer como cualquiera, su cuerpo, su naturaleza humana, es más, ni se hubiera podido engendrar. Porque así como el agua no se mezcla con el aceite, Dios no podía mezclarse con la humanidad. Porque la humanidad es perversa, pecadora, corrupta. Estaban en pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dijo San Pablo. Todos están corrompidos. Entonces era necesario, para poderse hacer semejante a nosotros, tomar nuestra naturaleza, poder engendrarse. No crearse. Si se crea él mismo como ser humano, no nos sirve.
Entonces lo que él hace es que él se engendra, lo que explicábamos una noche de estas en el Salmo, en el credo, que dice que él fue engendrado, no creado, se engendra. Pero primero purifica a quien va a ser su madre. A través del Espíritu Santo la prepara, numeral 721 del Catecismo, dice que el Espíritu Santo la preparó para que en ella se cumpliera el designio secreto que Dios tenía desde antes de la creación de todo. O sea que este plan Dios ya lo tenía en su omnisciencia, se le llama. Omnisciencia, esta virtud teologal de Dios, esta virtud, este atributo teológico de Dios, se le llama omnisciencia, que todo lo sabe. O sea, Dios lo sabía desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ya todo lo tenía, como decía aquel, todo lo tenía fríamente calculado, o sea, bien detallado. Pero habla que es un designio secreto. Eso significa que nadie lo sabía, ni siquiera los ángeles. Hay cosas que Dios no se las dice a nadie. Callado. A los profetas les dio una idea. Por eso aquí hay un pasaje que dice que no harás nada si no descubras su secreto a sus siervos, los profetas, pero no lo descubre todo. Porque incluso a Jesús le preguntaron, Señor, le dijeron, ¿y vas a restaurar el reino en esta época? ¿Y qué les dijo Jesús? Eso no les importa a ustedes. Como él así hablaba, ustedes saben que él así hablaba, ¿no? Eso no les importa a ustedes, les dijo. Ustedes lo que tienen que hacer es, tienen que esperar que venga el Espíritu Santo y van a recibir poder. Ya, él así les hablaba. Entonces viene Jesús en ese momento, es el plan de Dios, todo lo tenía ya bien establecido. Por eso dice aquí, sacrificio y oblación no quisiste, me has formado cuerpo, holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 8. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, todas cosas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, abroga lo primero para establecer lo segundo. Aquí se da el cumplimiento de la ley. Le preguntan a Jesús, le dicen a Jesús algo y él dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a darles cumplimiento. Pero aquí viene algo bien interesante. Entonces quiere decir, ¿se acuerda que mencionábamos esto en una de las primeras sesiones? Quiere decir entonces que el Antiguo Testamento, como se equivocan algunos, ya está abrogado, ya no es funcional. No, sigue siendo palabra de Dios. Pero tenemos que entender que la ley tiene dos partes, o está dividida en dos. Una de esas partes Jesús la cumple, la otra parte nosotros la tenemos que cumplir. ¿Cuáles son esas dos partes de la ley? La ley ritual y la ley moral. La ley ritual, sacrificios, oblaciones, holocaustos, ya no hay necesidad porque ya Él se ofreció de una vez. Entonces ya no hay necesidad. Por eso es que les decía en una de las primeras sesiones, debido a eso es que el templo de Jerusalén ya no existe. Y mientras la iglesia esté presente físicamente en la tierra, porque la iglesia va a desaparecer un tiempo, ¿sabe usted eso? No, hay gente que dice, no entienden aquella parte donde Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. No entienden, creen que la iglesia va a estar presente físicamente todo el tiempo. No. Y el mismo Papa Benedicto lo dijo hace muchos años, que va a haber un momento que la iglesia va a volver a sus inicios. Así lo dijo el Papa. Porque así lo ha dicho toda la palabra de Dios, así lo enseñó Jesús, así lo han dicho muchos profetas. La iglesia vuelve al inicio. ¿Y cómo comenzó la iglesia? Pequeña, perseguida y escondida. Ahorita nos damos el lujo de venir a la iglesia, nos damos el lujo de andar cargando la gran cruz, el gran rosario colgado aquí, ni lo rezamos, pero lo andamos colgado y nos damos el lujo. Pero va a haber un momento que eso ya no se va a poder hacer, igual que al principio. Va a haber un momento en que la iglesia nuevamente
vuelve a donde originó. ¿Y sabe dónde comenzó las casas? La iglesia, en las casas. Dicen algunos indoctos a la secta, a los grupos protestantes, les dicen sectas de garage, pero se les olvida que la iglesia comenzó en las casas. Ahí comenzó la iglesia. Por eso es que San Pablo dice, mando saludos a la iglesia que se reúne en la casa de fulano. O sea, se reunían en la casa, en las casas. Entonces la iglesia va a volver otra vez en ese estado. Entonces, Jesús está diciendo de que Él vino a cumplir la ley ritual. Ya no hay holocaustos, ya no hay sacrificios. El templo de Jerusalén ahorita no está vigente, no existe, mientras la iglesia esté presente. Por eso es que eso es lo que detiene al anticristo, el cuerpo de Cristo. Hasta que sea quitado de en medio, dice San Pablo, el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces se va a manifestar el inicuo. Porque una de las cosas que Él va a hacer es edificar el templo de Jerusalén. Va a restaurar la paz entre árabes y judíos. Y parte de esos tratados de paz va a ser que va a lograr que los árabes entreguen el templo, el terreno del templo, a los judíos y ellos edifiquen su templo. Una vez se edifica el templo, el anticristo se sienta en el templo y les dice, bueno señores, hoy me adoran porque yo soy Dios. Ahí donde ahora viene el trato de Dios con los judíos. Ahora va a ser el trato que Dios va a tener con ellos. Pero ese va a ser para otro tema, otro tiempo. Entonces estamos volviendo acá. Entonces, la ley que se cumple es la ley que está cumplida es la ley ritual. Pero la ley que tenemos que cumplir nosotros es la ley moral, los mandamientos. Hay un jovencito que nosotros hemos mandado al infierno, especialmente en la teología de la liberación, porque era un joven rico. Recuerda que la teología de la liberación siempre va en contra de los ricos. Entonces este jovencito llega un día donde Jesús y le dice, Señor, maestro bueno, le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de ese joven? Entonces nosotros no hemos entendido realmente el texto y lo hemos condenado por el hecho de que él era rico y no quiso dejar su riqueza. La Biblia no dice eso. El Evangelio no dice eso. La plática fue bien sencilla. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, Dios? Los mandamientos sabes, le dijo. Cumple los mandamientos. Viene el otro y le dice, ¿cuáles? ¿Cómo que cuáles? No matarás, no adulterarás, no cometerás, no levantarás falso testimonio. O sea, le menciona unos cuantos de los 10 mandamientos. Entonces viene el joven y le dice, todo eso ya lo he cumplido desde mi juventud. Ahora, entendamos el mensaje. Le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le responde Jesús, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Ya los cumplí. Entonces, ¿qué? ¿Iba a tener vida eterna, sí o no? No los iba a tener. Pero si no estaba cumpliendo los mandamientos, pues. Si Jesús así se lo dijo claramente, cumple los mandamientos y tendrás vida eterna. Y el joven le dijo, no, si yo los he cumplido. Entonces, ¿tiene vida eterna o iba a tener o no iba a tener vida eterna? Acuérdese que se lo está diciendo a un judío. No se lo está diciendo a un cristiano. Ahí es donde nos equivocamos, porque nosotros pensamos como cristianos y nosotros creemos que por el hecho de que somos cristianos no entendemos que a quien se lo estaba diciendo era un judío que no conocía el cristianismo. Tampoco el Evangelio nos dice si en el transcurso de los años este joven reconoció a Cristo como Mesías y se unió a la iglesia. El Evangelio no nos dice qué fue el destino de este joven. Por eso no lo podemos mandar al infierno como algunas equivocadamente lo han hecho. La pregunta de un judío a un rabino judío era, ¿cómo puedo tener la vida eterna? La respuesta del rabino judío era, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Estos y estos. Ya los cumplí. Entonces, lo que nos confundimos es cuando le dice Jesús, pero si quieres ser perfecto, deja todo y vámonos. Él no quiso. Pero no dice que se condenó. Que ya después se interpretan porque Jesús dijo, ay, qué difícil va a ser para los ricos entrar al reino de los cielos. Sí, pero ahí estamos hablando ya
de futuro. Estamos hablando ya del tiempo actual, no del tiempo de los judíos. Entonces, la ley moral, esa está vigente, esa la tenemos que cumplir. Los mandamientos los tenemos que cumplir. O solo porque estamos en el periodo de la gracia vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso fue lo que le dijo Pablo. Estamos viviendo el periodo de la gracia, no significa que hoy vamos a comer y beber y hagamos lo que nos dé la gana. No. Entonces quiere decir que vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, dice San Pablo. Al contrario, tenemos que guardar siempre los mandamientos. O sea que la ley moral está vigente. La ley ritual ya fue cumplida. Entonces eso es lo que está diciéndonos acá. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Se sale de la ley para entrar a la gracia, pero siempre cumpliendo los mandamientos de la ley. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Guardando los mandamientos y creyendo que vendría el Mesías. Después de Cristo, ¿cómo se salva uno? Creyendo que Jesús es el Mesías y guardando los mandamientos. O sea que sí, siempre tenemos que guardar los mandamientos. Versículo 11. Versículo 10. En virtud de esa voluntad quedamos todos santificados. Merced a la oblación o gracias a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Todo sacerdote, versículo 11, ahora él nos va a hablar acerca del sacerdocio de Cristo. Y recuerde que la epístola está hablando de sacerdotes judíos, porque algunos se confunden al ver la palabra sacerdote y creen que se refiere a quienes le llamamos sacerdotes, que su verdadero nombre es presbítero. Entonces confunden con lo de sacerdote de aquí, y por eso algunos dicen, miren, me dijo una vez alguien, ya ve que nosotros los católicos fueron los que crucificaron a Jesús, porque dice ahí que fueron los principales sacerdotes. No entienden que fueron judíos, sacerdotes judíos, no existía todavía el ministerio cristiano, no había sido instituido todavía. Entonces dice aquí, refiriéndose a los judíos, todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. O sea, hay un tiempo. Todo tiene un tiempo, todo está determinado por un tiempo. Se equivocaron los apóstoles porque creyeron que eso iba a ocurrir aún en el tiempo de ellos. Pero ya vamos con 2000 años. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? No sabemos. Por eso es que no podemos especular ni podemos cometer el error que muchos han cometido a lo largo de los siglos de fijar la fecha de la venida de Cristo en base a acontecimientos. Porque Jesús dijo, miren, estas señales van a ocurrir, van a haber terremotos, van a haber pestes, van a haber guerra. Pero si nosotros vemos el lapso de la historia, siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos. Solamente en la Edad Media, ¿cuántos millones murieron con la peste negra, el tifo negro? Entonces siempre ha habido peste, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos. Entonces hay ciertas señales que nos da la palabra de Dios, que ahí sí uno puede estar pendiente para ver si ya se acerca, pero por ahorita, si lo vemos desde la perspectiva de esas señales, todavía no, hermanos. Dicen que una vez llegó un joven, ese chiste me lo contaron a mí cuando yo estaba allá. Entonces llegó donde su pastor y le dijo, pastor, ¿cuándo viene Cristo? Le dijo. Ay, hermano, no sé, le dijo el pastor. ¿Y usted que ya quiere que venga Cristo? No, lo que pasa es que me quiero casar y yo quiero saber qué es vivir casado. Y si viene ya, pues no lo voy a saber. Entonces yo quiero, no, usted cásese, le dijo, búsquese su novia y cásese, porque eso todavía falta. Bueno. A los años volvió a aparecer, otra vez, ya mayorcito. Y le dice, pastor, y hoy sí ya sabe cuándo viene Cristo, le dijo. Y el pastor se acordó y le dijo,
y que no se ha casado todavía. ¿Cómo no? Ya me casé, por eso le vengo a preguntar cuándo se acaba esto. Le dije, ya no aguantaba el pobre, pero bueno. Pero sabe que a lo largo de la historia ha habido gente que ha fijado fecha para la venida de Cristo. En Guatemala, en los años 80, surgió un movimiento llamado Hebrón. Y el fundador de este movimiento, un misionero de acá, de este país, norteamericano, él había hecho unos cálculos. Por eso es que cuando yo leí el catecismo la primera vez y yo dije, tiene lógica, no me deje ir de un solo. Porque en el año 89, más o menos, 88, en el año 90, perdón, año 90, 91, yo leí el libro de este pastor. Mucha gente de la denominación en la que yo estaba se fue para esa denominación, porque fue un boom, o sea, en ese momento fue una moda. Usted sabe que lastimosamente dentro de las religiones, incluso dentro de nuestra iglesia, se dan modas. De repente sale una moda y de repente se acabó. Y de ahí surge otra. Entre cantantes, predicadores. Espérese de que a unos 15 años los predicadores famosos de ahorita ya nadie se va a acordar de ellos, porque van a haber otros. En el mundo es igual. Cantantes de hace 20, 25 años, ahorita ya de recuerdo están. Porque ya todo eso va pasando, se va acabando. Por eso dice que el mundo pasa y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Entonces se dio la moda de este movimiento llamado Hebrón y muchos de amigos míos empezaron a ir. Yo fui un par de veces. Sí, fue impresionante. O sea, el tipo de alabanza que tenían, muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado en esa época, el tipo de oración, se percibía una espiritualidad bien diferente, el tipo de prédica no era como estábamos acostumbrados, a la prédica pentecostal y gloria a Dios, no, sino que era más de enseñanza. El pastorcito era pues gringuito, pero hablaba muy bien el español y su forma de hablar era así bien pausada, hermanos, y dice la palabra de Dios, y bien pausadito, y uno con la Biblia, y uno, wow, uno quedaba impresionado, hermano, créame, quedaba impresionado. Entonces yo conseguí el libro de él que se llamaba Hasta la Victoria Final, año 2000. Entonces lo empecé a leer. Y mira, hermano, en la medida que lo iba leyendo, yo iba diciendo, wow, todo apunta que así va a ser. Entonces él había llegado a la conclusión, de acuerdo a una serie de eventos que se estaban dando en ese momento, calendario aquí, calendario allá, fecha en esto, fecha lo otro. Él había llegado al punto de decir que la venida de Cristo iba a ser en el mes de octubre del año 2000. O sea que en octubre del año 2000 venía Cristo. Y mucha gente se fue, mucha gente patinó. Y yo me quedé medio patinando también cuando vi eso. Porque mire, todo concordaba con las fechas que él decía, los eventos, todo concordaba bien. Pero yo me puse en oración y yo dije, no, Señor, yo no creo, porque tú dijiste que no se puede saber ni el día ni la hora. Y cuando a él le preguntaban, pero mire, el día y la hora nadie lo sabe. Es cierto, el día y la hora nadie lo sabe, pero uno puede saber el mes y el año, dijo. Más convencido. Y todo apuntaba que va a ser cualquier día del mes de octubre del año 2000. Porque no se puede decir, mire, va a venir el 10 de octubre. ¿Pero 10 de octubre de dónde? Porque usted sabe, cuando es el fin de año, por ejemplo, allá en mi país, son como las 7 de la mañana y en Samoa, al otro lado del mundo, ya están celebrando el nuevo año. Entonces no se puede saber 10 de octubre de dónde. Si ahorita, por ejemplo, en otros países, ahorita ya es el siguiente día. Veamos. Y esto, aunque lo estamos grabando, pero para que vean. Ahorita son acá las 7:25. Ok. En Roma, 7:25 de la noche. Hoy es lunes. Pero en Roma ya es martes. Ahorita en Roma son las 1:25 de la mañana. Entonces decimos, viene el lunes. ¿Pero el lunes de dónde? En Roma ya es martes. Entonces nadie puede saber el día ni la hora. La cuestión es de que empiezo yo a orar, empiezo a estudiar más y encontré un pequeño versículo de San Pablo que me hizo entender, no, está equivocado, dije. Está equivocado. Y así fue, porque cuando vino el mes de octubre y todos esperando la venida de Cristo, el problema fue cuando llegó el 31 de octubre.
y no se miraba claro por ningún lado. El problema fue cuando amaneció, cuando dio 1 de noviembre en otros países y aquí no se vio claro. Desde el momento que en un país ya dio 1 de noviembre, era porque ya se había equivocado. El siguiente día, 1 de noviembre, lo fueron a buscar porque él ahí tenía su ministerio en Guatemala, en la capital. Lo fueron a buscar los periodistas para que explicara qué había pasado. Ya estábamos en noviembre y Cristo no se vio por ningún lado. Entonces él dijo, es que me equivoqué en el calendario, dijo. Estaba viendo que utilicé el calendario gregoriano del Papa Gregorio, que tiene un error de 4 años. ¿Sabía usted eso? Ahorita estamos en el año 2019, pero realmente deberíamos de estar 4 años antes. Porque de acuerdo al calendario que hizo el Papa Gregorio, fijó el nacimiento de Cristo en el año 0, porque a partir del año 0, año 1 después de Cristo, pero realmente se logró comprobar que cuando se pone el año 0, ya Jesús ya tenía 4 años de haber nacido. Entonces llevamos un desfase de 4 años, por si no sabía ese dato. Entonces él dijo, yo me equivoqué, utilicé el calendario gregoriano, pero ese calendario tiene un error, así que utilicé el calendario hebreo y ahorita yo ya sé cuándo viene, pero ya no se lo voy a decir, y desapareció. Imagínense cuánta gente engañó. Por eso claramente nos está diciendo acá la palabra de Dios. Dice que nosotros no podemos saber ni el día ni la hora. Ahora, regresemos a lo que nos está enseñando Hebreos. Esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies, como estrado de sus pies. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque después de haber dicho, esta es la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré, que cuando se dio esta profecía fue muy impresionante en su momento, fue controversial, porque la ley estaba escrita en tablas de piedra. Pero ahora está diciendo acá que iba a cambiar esa alianza, ya no escrita en tablas, sino en corazones. Pondré esta alianza, es la alianza que haré con ellos, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la grabaré. Y añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Pero ese era otro problema, algo controversial también, porque todo el tiempo había que estar ofreciendo sacrificios, perdonando o pidiendo perdón y recordando los pecados que se habían cometido. Entonces no había sacrificio perfecto. Ley en tablas, sacrificio imperfecto. Pero ahora nos está diciendo que en la nueva alianza iba a haber un sacrificio perfecto y ya la ley no en tablas, sino en nosotros. Por eso viene y dice Joel algo revolucionario: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en ese momento no toda la gente, no todos, eran poquísimos los que recibían el Espíritu y no lo tenían permanentemente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente. Venía nada más sobre una persona, Sansón, por ejemplo, el rey David, incluso el rey Saúl, venía sobre un profeta, daba el mensaje o hacía lo que tenía que hacer, pero después de lo que tenía que hacer, el Espíritu Santo se retiraba. El Espíritu Santo no habitaba en el ser humano en ese momento. Pero viene Joel y dice, en aquellos días voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Entonces a partir de Pentecostés, todos ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ahora nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu. Ya Dios no habita en un templo hecho de manos, dijo San Pablo, refiriéndose al templo de Jerusalén. Ahora Dios habita en nosotros, porque ahora nosotros somos el nuevo templo del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia durante los primeros 300 años no tuvo edificios. El primer edificio que tuvo fue la Basílica de Letrán, el primero que le regaló Constantino al Papa Silvestre y que lo dedicó como la Basílica de San Juan de Letrán. Su fiesta es el 9 de noviembre. Fue el primer edificio, por eso es que esa iglesia se llama la madre de todas las iglesias, refiriéndose a que fue el primer edificio. La iglesia no tenía edificio. La iglesia se reunía donde 2 o 3 estaban reunidos, ahí estaba él en medio. No había templo, porque la idea es esta: realmente el templo de Dios es usted y soy yo, mi hermano. En nosotros habita Cristo en plenitud.
En nosotros está Cristo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Entonces todas estas ideas que decían los profetas antiguos eran revolucionarias. Por eso está diciéndonos acá Hebreos, que la alianza que haré con ellos es que pondré mis leyes en sus corazones, en su mente las grabaré, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Entonces se acaban los sacrificios, se acaba el ritualismo de la religión judía. Ahora entramos a una nueva alianza. Y a partir del versículo 19 va a empezar a hablarnos el autor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, nos va a empezar a hablar ya de ese santuario, donde Cristo penetró a través de su sangre. Amén. Hacemos la pausa entonces en este momentito, y no sé si vinieron los chuchitos. Sí, vinieron los... ¡Ay! Tenemos chuchitos. ¿Qué más tenemos? Tenemos atol. No, hombre, qué barbaridad. Ya si quieren que uno sea figurita. Así que seguimos entonces después del receso. Gloria a Dios.